todos, ¿cómo están? Es un placer volver a saludarlos. Sé que tengo mucho tiempo que no hago videos, pero bueno, ya voy a retomar. Para los que no me conozcan, mi nombre es Stephanie Dunoyer, soy la creadora de Dunoyer Investments y hablo con ustedes un poco de temas económicos, sobre todo de análisis técnico, que es lo que a mí más me gusta, pero el día de hoy decidí hacer un video diferente, teniendo en cuenta la realidad económica en la que estamos en estos momentos. Yo te voy a aclarar, no soy economista. Dentro de mi carrera de Derecho vemos dos materias, una que es Economía General y otra que es Economía Colombiana, y digamos que manejo un poco los temas y además, pues desde que me metí obviamente todo en el tema de las inversiones, he estudiado mucho de mi parte y es un tema que en verdad jamás pensé que me gustara y de verdad que me ha terminado acaparando mi corazón. La economía con el derecho jamás me lo imaginé, pero bueno, aquí está. Entonces vamos a hablar de los datos económicos macroeconómicos, porque hay una cosa muy importante y es que está muy bien que tú pienses cómo puedes salir adelante, pero es que hoy en día nadie puede pensar cómo crear proyectos si no entienden cómo se está moviendo la macroeconomía. Es decir, entender el contexto del mercado. Siempre les he dicho que el contexto es el rey y eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Entonces digamos que vamos a hacer una comparativa. Vamos a hablar primero, porque el día de ayer estuvo hablando, el día de ayer o el día de antes de ayer, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo muy bien, estuvo hablando Jerome Powell, que estaba diciendo cuál iba a ser la tasa de interés que iban a colocar para este nuevo trimestre, que sería hasta el mes de septiembre, y por qué decidieron tomarlo de esta manera. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que él dijo, viendo los análisis de los charts de una manera muy a grosso modo, y después vamos a ver la comparativa de cómo el gobierno colombiano y cómo la información macroeconómica de Colombia está tomando esos movimientos de Estados Unidos. Porque obviamente, y para los que vivimos acá en Colombia y somos colombianos, tenemos que entender que obviamente Estados Unidos, al ser el país potencia del mundo, todos los demás países alrededor estamos viendo qué es lo que ellos hacen para poder obviamente seguir el paso y que nuestras economías no vayan a perderse. Entonces, todos los bancos del mundo, o sea, los bancos centrales de cada país, mueven las políticas monetarias dependiendo de lo que ellos decidan. Entonces, vamos a hablar en estos momentos de Estados Unidos. Esta página Investing, en el box, les voy a dejar todos los links para que ustedes puedan acceder a absolutamente toda la información. Toda esta información es gratuita, eso es lo bueno del internet hoy en día, que es la democratización de la información. Bueno, entonces ahora sí. Aquí estamos en un chart de un año y estamos viendo desde el 2021 hasta el 2022, que fue ayer que sacaron la noticia. Entonces, ¿qué significan las barras que estamos viendo en esta zona de arriba? Estamos viendo el crecimiento económico del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es decir, todas las industrias dentro de Estados Unidos, es decir, lo que es turismo, lo que es manufactura, lo que es restaurantes, todo eso se mide dentro del PIB y ver si esa economía subió o bajó. Entonces, obviamente, Estados Unidos en los últimos años había subido, con excepción de noviembre del 2021 a junio del 2022, que es obviamente porque venimos de la pandemia. Y ahora estamos, después de junio del 2022, que fue cuando abrieron las fronteras de todo el mundo, todo se volvió a disparar. Entonces, ¿qué está pasando ahora después de que ya llevamos muchos meses que se abrieron todas las fronteras y que nos estamos acercando al pico de la ola 5 del COVID-19, por lo menos acá en Colombia? Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya se está hablando de recesión. ¿Y por qué se está hablando de recesión? Porque el término recesión dentro de la economía significa la contracción de la economía, es decir, que no estamos viendo las barras que van subiendo, sino que al contrario las barras están bajando y están siendo negativas. Entonces supuestamente la recesión empieza solamente cuando tenemos 2 trimestres negativos, pero aquí ya estamos viendo que tenemos 4 trimestres negativos, entonces por eso todo el mundo está hablando de que ya Estados Unidos se encuentra en una recesión y por eso es que la SEC ha tenido que subir las tasas de interés de manera muy agresiva, que incluso ayer o antes de ayer que habló Jerome Powell, él estaba diciendo es que hemos tenido que ser tan agresivos para intentar controlar el gasto de la gente y que no se suba más la inflación. Es controlar la inflación es la meta. Pero ¿qué es interesante ver de estas barras?
que a pesar de que sí, obviamente todavía Estados Unidos sigue en números negativos, sí ha habido una contracción de esa recesión. Entonces, digamos que tal vez de mayo a julio del 2022, sí, bueno, es que julio estamos, todavía estamos en julio, que estos 3 meses, entonces me imagino que es el nuevo mes que está subiendo, estos 3 meses hemos visto una recesión que ha ido subiendo, entonces estamos en plena recesión, todo el mundo está asustado, hay pánico económico, la inflación está muy por encima, están intentando controlarla. Ayer Jerome Powell dijo, o antes de ayer que habló, de verdad se me olvidó exactamente qué día fue el 28, fue ayer, subieron las tasas de interés por el promedio que todo el mundo lo estaba esperando y por eso fue que los mercados financieros lo tomaron también y pues subieron bastante bien. Entonces, después de hablar de la recesión que se mide dependiendo del PIB, que en inglés es GPD, pero el PIB que es el Producto Interno Bruto, una cosa para de verdad determinar si estamos hablando de recesión, porque tiene que ser diferentes características, es ver la tasa de empleabilidad o de desempleo, si lo quieren ver de esa manera, dentro del país. Entonces vamos a esperar a que me cargue el chart. Bueno, aquí ya me está cargando. Voy cerrando aquí. Bueno, mientras vamos cargando, si tienen dudas o comentarios, me encantaría que me los dejaran en la cajita de preguntas allá abajo de YouTube, no sé cómo se dice esa parte, porque me encantaría pensar que podemos interactuar muchísimo más. Pero bueno, ya que se cargó, lo coloqué a un año, y aquí estamos viendo el Continuous Jobless Claims. ¿Por qué se le llama así? Que es cuando las personas le piden al Estado que le den el subsidio porque no pueden conseguir trabajo. Entonces, obviamente, en tiempos de pandemia, cuando todos estábamos en lockdown, es decir, que todos estábamos pues, encerrados en nuestras casas, que no podíamos salir, que la economía se frenó, obviamente el Continuous Jobless Claim subió astronómicamente. Pero, ¿qué está pasando en estos momentos? Ya vimos que tenemos 3 trimestres de la economía norteamericana que ha estado en negativo y por eso ya se está hablando en recesión. ¿Y qué estamos viendo de las últimas barras? Que sí ha habido un aumento, aquí subió antes de mayo del 2022, entre marzo y mayo del 2022 vemos que tuvo un poquito de subida, bueno, que de hecho venía bajando desde los meses anteriores, pero si comparamos de mayo a julio vemos que las barras tienen una pequeña diferencia, es decir, que de marzo a mayo del 2022 la tasa de desempleo fue mayor que la que está actualmente, porque incluso la tasa de desempleo llegó al 1500 en este chart y ahorita está un poquito por encima de los 2250. Entonces, obviamente, en marzo y en mayo fue mayor la tasa de desempleo que en esta actualidad. Entonces, muchos economistas, que es un gran debate que hay en estos momentos, están diciendo es que, bueno, sí, estamos en el PIB está negativo en estos momentos, pero una de las características más importantes que dice ya estamos en recesión es la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo no está subiendo, al contrario, se está contrayendo todavía un poquito más. Entonces, por eso es que hay mucha discusión de referentes si realmente estamos en una recesión o no. Igual la tasa de interés es política monetaria de cada uno de los países para intentar controlar la inflación, y la inflación siempre va a existir, sino que la inflación está disparada en estos momentos porque cuando en marzo del 2020 declararon la pandemia, la única solución que vieron los gobiernos, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, fue imprimir más dinero. Entonces, de nuevo estamos a los conceptos básicos de demanda y oferta. Entonces, obviamente, había demasiada oferta de billetes al imprimir los billetes y la demanda no era tan necesaria porque no había economía que estuviera funcionando. Por eso estamos en el tema de la inflación en estos momentos. Entonces, una vez hablado de esto, nos vamos a centrar en la economía colombiana. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia y yo quiero que puedan ver la comparación de qué es lo que está pasando. Supuestamente, bueno, supuestamente no, porque el DANE es una entidad del Estado, que es una entidad muy seria, que hace todo, que recolecta toda la información económica del país, y no solamente económica, sino también tasa de natalidad, tasa de mortalidad, o sea, diferentes tipos de información que el gobierno necesita tener para ver qué decisiones puede tomar en un futuro.
Entonces, en estos momentos estamos viendo el Producto Interno Bruto de Colombia desde el año 2015, como dice acá, hasta el año 2022. ¿Qué nos dice? Que en el año 2015, antes del 2020, el año que mayor habíamos, el año que más había tenido Producto Interno Bruto, que se había elevado más, había sido en el primer trimestre del año 2019, que es de 3.5. En la pandemia, en de marzo del 2020, que fue cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, obviamente el PIB no subió, sino que bajó porque fue cuando automáticamente a todos nos encerraron aquí también en Colombia. Pero desde ese momento sí ha habido una recuperación, y aunque la recuperación más grande fue en el primer semestre, el segundo trimestre del año 2021, que fue cuando ya abrieron las fronteras, ha venido bajando. Entonces, sí hemos tenido una recuperación económica importante en Colombia, pero es cierto que esa recuperación importante no ha podido ser sostenible. Pero es que obviamente este dato, este primer trimestre, que es cuando abren las fronteras de manera internacional, donde puede volver a entrar el turismo, sobre todo Colombia, que es un país muy turístico. Obviamente este primer trimestre no tiene una buena medición, porque es que lo anterior no existía, entonces obviamente se ve como si realmente hubiese tenido un gran desarrollo económico Colombia, pero obviamente no es así. Estos números de acá sí ya tienden a ser más reales, porque ya la economía es más normal. Entonces, en este momento, el crecimiento de la economía colombiana en este trimestre se declaró en 8.5. Es decir, sí que hemos tenido crecimiento, obviamente este ha ido bajando porque es imposible el sostenimiento de semejante volumen, teniendo en cuenta que antes no se podía comparar con absolutamente nada, pero seguimos creciendo. Ahora, hablando de recesión en Colombia, ¿sí podemos hablar de recesión en Colombia o no? Entonces, para hablar de recesión en Colombia o hablar en Estados Unidos o en cualquier país en el que tú te encuentres, tienes que ver siempre cómo está la tasa de desempleo. Entonces, aquí que nos dice que la tasa global de participación en Colombia está entre el 61 y el 63%, que la tasa de ocupación está entre el 52 y el 56%. Y la tasa de desempleo, que son las barras más pequeñas que ustedes están viendo ahí, son las que están entre el 14 y el 11%. Estas barras grises que pueden ver en este lado son del año 2021 y las rosadas son del año 2022, es decir, lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, la tasa de ocupación, es decir, las personas que realmente se encuentran trabajando en estos momentos dentro del territorio colombiano, ha subido. El desempleo ha bajado, estaba en 14 en el 2021, ahora está en el 11%. Entonces, hablar de recesión en Colombia cuando ha habido una contracción de la tasa del desempleo no me parecería correcto. Pero también hablar de que el Producto Interno Bruto ha subido tanto cuando el de Estados Unidos se ha contraído tanto, realmente, bueno, yo que no soy economista, tal vez que alguien que sí sea muy buen economista puede decirnos si realmente se puede haber una buena comparación entre ambos países, porque sí, Estados Unidos, con toda la potencia mundial que es, con toda la industria súper desarrollada que tiene, está teniendo un Producto Interno Bruto negativo. ¿Cómo es posible que Colombia, que somos un país en vía de desarrollo, porque ya no se habla de países del tercer mundo, sino países emergentes o países en vías de desarrollo, podamos tener tan buenos números? O precisamente es porque somos un país en vía de desarrollo que estos números son demasiado buenos, porque somos un país emergente donde viene mucha economía, porque como nuestra moneda es tan devaluada, obviamente la inversión extranjera juega un papel muy importante. Entonces, en estos momentos, hablar con esta tasa de desempleo tan baja, hablar de una recesión dentro de Colombia, no se puede hablar. Sí es cierto que estamos viendo golpeadas nuestro bolsillo cuando vamos al supermercado y compramos las cosas, pero es por la inflación, no es porque la economía esté mal, porque un crecimiento del 8% interanual en una economía es muy bueno, sobre todo si comparas ese crecimiento de esta economía de Colombia con el crecimiento que tuvo Estados Unidos no está en crecimiento económico en estos momentos, está en contracción económica. Entonces, ahora la última noticia de datos macroeconómicos que es importante hablar es que después de que habló la SEC,
que es los que regulan todo el tema de la economía en el país norteamericano, vamos a hablar del Banco de la República. El Banco de la República aquí en Colombia es el que regula las tasas de interés, el que dice cómo está la economía y el que dice cuál es la política monetaria dentro de nuestro país. Entonces ellos dicen que la inflación está en un 9.6 y subieron la tasa de intervención. El 29 de julio anunció que la tasa de intervención subió 150 puntos básicos, que significa que la inflación está en 9.6. Dice que supuestamente el histórico de la tasa de intervención ha sido del 9%, pero este es falso porque las tasas de interés más altas históricamente fue en el año 2008, ¿dónde está acá, perdón? En el año 2008, acá, cuando tuvimos el colapso de Estados Unidos por las hipotecas subprime, y en el 2001, que yo en esa época todavía estaba muy pequeña para saber porque tuvimos unas tasas de interés del 10%, pero prometo investigar, pero sí sé, obviamente ya en el 2008 estaba un poquito más grande, y en la actualidad cualquiera de nosotros, que yo ya voy a cumplir casi 30 años, tenemos un poco de conocimiento, o por lo menos entendemos y sabemos que en el 2008 hubo un golpe muy importante a la industria de la finca raíz con todo lo que significó la caída de la finca raíz en Estados Unidos con los créditos subprime. Entonces la tasa de interés en estos momentos, que es para controlar la inflación, está mayor que en la de Estados Unidos, porque ayer una de las cosas que decía Jerome Powell es que la meta de la SEC es mantener la inflación al 2%, pero aquí se está esperando mantener la inflación al 3%, que miren lo que dice. Continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria que garantice el retorno de la inflación a la meta del 3% en el mediano tiempo. Es decir, y es una pregunta muy interesante que nos tenemos que hacer, porque si la SEC dice que para ellos, para un país potencia mundial, superindustrializado, es mantener la meta al 2%, porque en Colombia están intentando mantener la inflación mayor, 3%, es un 1% de diferencia. Porque es la importancia de mantener la inflación por encima de un país súper desarrollado. Entonces aquí dice que uno de los temas por los cuales quieren tenerlo, déjenme lo busco. Aquí dice que el aumento también se dará por una ampliación de déficit corriente por cuenta del alto precio del dólar y el aumento de la tasa de bancos centrales como la FED. ¿Por qué es importante entender esto? Porque primero, Colombia es un país que, como está en vía de desarrollo, nosotros dentro de Colombia no tenemos la suficiente materia, o sí tenemos la suficiente materia prima, porque es que realmente eso es lo que exportamos. El problema es que importamos, es decir, traemos al país el producto final, el producto que tú ya coges en el estante cuando estás en el supermercado y te vas a llevar la leche no, con otro ejemplo. Cuando estás de compras y te vas a comprar los zapatos y te compras los zapatos Nike y tú dices, ay, me voy a comprar estos zapatos porque son de marca. Obviamente, hacer un producto importado, tenés los gastos de importación, que son productos que se compran en un país como Estados Unidos, que en estos momentos el dólar está en casi un máximo histórico. En estos momentos no sé exactamente en cuánto está el dólar. Obviamente que significa que nuestra moneda devaluada obviamente nos va a costar mucho más las cosas. Pero ¿por qué es? Porque compramos todas las cosas importadas. Incluso nosotros como colombianos importamos el arroz, importamos gasolina, importamos, ¿qué más importamos? La soya, ¿qué otras cosas importamos? Bueno, ahorita se me van de la mente muchas cosas. Y sé que muchas personas van a poner el grito en el cielo cuando me digan, oh, ¿cómo es que nosotros importamos gasolina? Sí, porque aunque nosotros tenemos una petrolera nacional que se llama Ecopetrol, realmente la producción que hace Ecopetrol no es suficiente para que nosotros dentro de Colombia, Ecopetrol pueda, ¿cómo sería la palabra? Como que darle gasolina a todas las personas que lo necesiten. Entonces es como un juego de vendemos por fuera nuestra gasolina porque necesitamos los dólares para sostener el país.
pero al mismo tiempo compramos gasolina porque no podemos cubrir toda la demanda de gasolina que hay dentro del país. Entonces, por eso es que también la gasolina dentro de Colombia ha subido de precio. Y además porque está cotizando, en estos momentos creo que está cotizando casi en $100 el barril. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una inflación mayor que la de Estados Unidos, porque nuestra moneda desvalorizada no puede cubrir los gastos de importación de todos los productos que nosotros consumimos como consumidores finales. Entonces, el gobierno de Petro, que ya casi creo que en agosto, creo que el 7 de agosto o el 10 de agosto, algo así si no estoy mal, realmente empieza a tomar las batutas de lo que significa Colombia. Tiene muchos problemas que tiene que solucionar. Para mí, para solucionar realmente la inflación dentro de Colombia es cesar la importación, y ayudar a que el campesino, a que todas las materias primas se desarrollen aquí dentro del mismo país, y de esa manera los productos sean más económicos. Y a esa manera, de ser más económicos, se le puede bajar a la inflación, porque ya no tendríamos que comprar cosas importadas que valgan en dólares. El gobierno no tendría que importar tantas cosas que valgan en dólares y que por medio de las tasas de interés recojan el dinero que necesiten para solventar las cosas. Me parece que esa podría ser una buena manera, aunque no parece tan sencillo. Bueno, ahora que ya hemos terminado todos los datos macroeconómicos, ¿y cuál es la conclusión? La conclusión es que, aunque Estados Unidos pretende tener una inflación del 2%, Colombia necesita una inflación del 3%, pero es porque todo lo compramos importado y por el alto valor del dólar. Ahora nos vamos a ir directamente a los que son los charts, que es como mi punto favorito. Vamos a poner en términos mensuales para que puedan ver mejor el gráfico. Vamos a esperar un segundo que cargue. Listo. Entonces, acá estamos en temporalidad de un mes. Voy a limpiar un poco el gráfico. Bueno, ya sabemos que la última onda fue de un 21%. ¿Y qué estamos viendo con el dólar? El dólar estamos viendo que está dentro de un canal alcista. Perdón, intento mover ese. Ay, caramba. Tengo mi internet como lento. Listo, estamos dentro de un canal alcista. Este máximo histórico de 103.6 lo había tocado 1 o 2 veces y no lo había podido pasar. Yo, si ustedes ven mis redes sociales como Instagram, estuve hablando mucho de que esperaba nuevos máximos históricos para el dólar, y efectivamente así fue, pero no ha podido llegar al 109.39, que era el nuevo máximo histórico que yo esperaba y el cual tenía pues obviamente marcado con esta línea amarilla. Estamos dentro de la onda quinta, que aquí la tengo marcada, porque es 1, 2, 3, 4 mayor y quinta mayor, por eso los tengo con diferentes tipos de números y con diferentes colores, y estas son las ondas menores de la onda 5, que también está compuesta por 5 impulsos. Después de que el dólar marque su último final de máximo histórico, que yo lo estoy esperando aquí como entre los $122, los 122 puntos, no sé cómo decir, los $122 o 130 puntos, no sé la verdad, pero bueno, en el número 122 o el número 130, que esas son mis proyecciones de nuevos máximos históricos para el dólar, ahí va a empezar la bajada. ¿Y qué significa cuando veamos la bajada del índice del dólar? Que el dólar va a volver a ser un poco más económico dentro del país, también dependiendo de qué política monetaria vaya a escoger el nuevo presidente que se va a instalar ahora en agosto. Porque si escoge malas decisiones, si toma malas decisiones, si llega a imprimir más dinero por más que el dólar baje, pero las malas decisiones monetarias que pueda tomar el presidente electo, pues obviamente el dólar igual va a seguir subiendo para nosotros o va a quedar estancado en un precio. Ahora mismo el dólar está por peso colombiano como entre 4.300 y 4.700, creo que es en ese rango en estos momentos, pero yo esperaría ver un dólar incluso por encima de los 5.000 pesos colombianos. Vamos a sacarnos un momento de la duda
qué pena, pero es que no sé qué le pasa a mi mouse, que se desconecta todo el tiempo. Es tan fácil como entrar a Google y teclear dólar hoy. Yo siempre pongo dólar hoy, GBP hoy, Bitcoin hoy y ahí me sale automáticamente. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, el dólar contra el peso colombiano ha bajado porque está en 4.280 dólares. Pero, bueno, y he venido bajando desde los 4.500. Claro, ha venido bajando desde los 4.500 porque si vemos aquí el chart, no ha podido llegar a los 109. No ha podido llegar a los 109 y hasta que no rompa los 109, que es prácticamente el nuevo máximo histórico que yo espero, no podremos ver un dólar por encima de los 5.000 pesos en Colombia. Entonces, por ahora está bajando. Tal vez buen momento para las personas que les gusta tomar pequeñas posiciones, comprar un poquito de dólar y esperar posiciones más altas para venderlo, o sea, comprarlo, esperar un buen retroceso porque es que apenas está el retroceso. Pues estamos en temporalidad de un mes, recuerden. Y el RSI nos muestra que ya está sobregirado, aunque todavía el RSI tiene, no sé qué rayos y centellas le pasó hoy a mi computador con el internet. Todavía tiene un máximo que puede subir hasta el 82, tendría una pequeña subida. Estamos hoy, mejor dicho, porque acuérdense que el mercado de Forex es de lunes a viernes. Esta es la vela mensual, esta vela mensual en forma de martillo, que se le conoce en el mundo del trading, me está diciendo que hay mucha fuerza vendedora en este momento y con un RSI ya en la zona de sobrecompra y aparte un zipper también ya en la zona roja. Yo esperaría que en cualquier momento me lanzara ya la zona de venta, me marcara, perdón, una compra de venta, una orden de venta. Y ahora lo vamos a ver en una semana y efectivamente está en un soporte importante, ya hizo un retroceso y tocaríamos esperar la confirmación. ¿Cuál sería la confirmación? Que subiera un poquito y bajara. ¿Cuánto va a bajar? Todavía no lo podemos determinar porque eso pues tenemos que ver la estructura para medirlo, pero sí que estoy esperando un retroceso en estos momentos del dólar y podríamos ver en Colombia un dólar más económico en los próximos días, semanas, pero hay que esperar y ver, porque en estos momentos, aunque los indicadores técnicos ya me digan que está sobrecomprado, ya estamos viendo en la temporalidad semanal también una divergencia bajista, porque vean aquí que ya tenemos 2 puntos y el CIPER ya también me dio orden de venta. Igual no sería nada anormal esperar un rebote de subida para confirmar la bajada, que es lo que normalmente se esperaría en los análisis técnicos. Ahora vamos a hablar del S&P 500. Yo nada más sigo 2 mercados financieros de Estados Unidos. La verdad, no hago trading ni sigo otros mercados financieros porque creo que entre más simple tengas, pues como que en lo que haces trading es como más fácil porque no tienes que mirar los 400 millones de gráficos, sino 4, 5, 6 gráficos y es más fácil seguirlo. Entonces, obviamente, como todos los mercados, vienen de una corrección importante, pero en mi grupo yo decía que estábamos en un punto muy importante en todos los mercados financieros que esperaba un rebote y efectivamente ese rebote al alza se dio. Ahora, seguimos dentro del canal bajista y hasta que no se rompa este canal bajista y no se rompa esta resistencia inmediata de los 4.370, igual podría ser que suba y que baje. Y si esta es la primera onda, podría llegar exactamente al mismo punto o incluso asustar a la gente e irse más para abajo. Esto también dependerá de qué tanto suba el dólar la próxima semana o si de verdad el dólar se va derecho, porque es que son inversamente proporcionales. Es decir, cuando el dólar sube, los mercados financieros bajan. Eso incluye Bitcoin, eso incluye el oro y eso, bueno, el oro no lo he comparado con el oro, no voy a decir oro, pero sí que lo he comparado con la S&P 500, con el Nasdaq y con Bitcoin. O sea, cuando el dólar está subiendo, estos tres bajan porque bajan. O sea, son inversamente proporcionales a la inversa. Ahora, ¿qué está pasando con el Nasdaq? Exactamente lo mismo, viene del mismo canal bajista. Aquí se me borraron las letras donde contaba las ondas impulsivas, pero igual seguimos dentro del canal bajista, que de hecho voy a ajustar. Listo, aquí ya lo ajusté. Y hasta que no rompa este canal bajista y la resistencia a los 14.000
934 igual podría subir y retroceder y llegar a la misma zona de los 11.476. Pero sí que espero unas subidas importantes todavía las próximas semanas, siempre y cuando el dólar siga bajando. Ahora, último, pero no más importante, es que mi mouse quiere funcionar. Sí, mi amor, ya voy. Ay, caramba, bueno. Sí, mi mouse murió. Vamos a ponerlo en temporada semanal. Bueno, con Bitcoin, que era lo que por lo cual yo siempre estuve muy alcista, es porque Bitcoin, y mucha gente lo ha hablado, vino a rellenar el gap del 2020. Aquí está la vela. Diciembre del 2020. Entonces, como estaba rellenando el gap, y aquí yo tengo esta línea de soporte, yo siempre estuve muy alcista con Bitcoin. Y aparte, obviamente, el RSI ya había tocado fondo. Bueno, todavía no ha roto la línea de tendencia bajista, pero el CIPER en una semana ya nos mostró zona de compra. El CIPER siempre tiende a ser un poco más atrasado que el gráfico y un poco más atrasado que el RSI. Entonces, digamos que el CIPER ya me está dando una confirmación alcista, pero atrasado. Pero igual que los otros dos gráficos anteriores que habíamos visto, estamos dentro de un canal bajista, pero es que este no es un canal bajista, esto es un triángulo. Y cuando yo siempre veo estos triángulos, por lo menos en Bitcoin, porque no los he visto en otros gráficos, en otros charts, cuando veo siempre estos triángulos con esta inclinación, cuando rompen a la alza, rompen con muchísima fuerza. Yo he compartido muchas veces en mis redes sociales que yo espero un máximo histórico entre los 84.000 y los $100.000 por Bitcoin, pero vamos a buscarles, por ejemplo, otro triángulo así. Este triángulo de acá podría ser. ¿Sí ven? Rompió el triángulo con una vela semanal envolvente y subió. Es que este sería 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que nos da la onda quinta final en temporalidades mayores. ¿Qué es importante para ponernos alcistas con Bitcoin? Que pase esta zona de acá, la zona de los $47.000. Porque si pasa la zona de los $47.000, que vendría siendo la zona de B, ya que nos ponemos alcistas. Incluso todavía no, porque si medimos el impulso bajista, ay caramba, si medimos el impulso bajista que se dio hasta aquí, hasta acá, que sería el último de los 63.000, podría incluso subir todo esto, engañar a todo el mundo, que esta sea una A mayor, que esta sea una B mayor y que se venga una C mayor, pues, que bajaría, no obviamente está este precio, pero pues volvería a bajar si esta es una A mayor, esta es una B mayor y esta es una C mayor. Hasta ahora todo es una probabilidad, yo no puedo decir que realmente este es el escenario que va a pasar, pero sí es muy importante saber cuáles son las zonas de soporte y resistencia importantes, por eso yo siempre los tengo marcados y los voy a dejar marcados en estos momentos y les voy a decir por qué pienso en un máximo de $84.000. Si decimos que este es un 1 y 2 mayor, una onda de milenio, ahorita se me olvidó cómo se dice, pero un super ciclo, para decirlo de esta manera. Este de $72.000 aquí, yo diría muy cerca. Este de los $87.000 me gustaría muchísimo más, y aparte que es incluso lógico pensar en ello. ¿Por qué? Porque las ondas siempre me dicen, la teoría de Elliot siempre me dice que hay dos ondas que se parecen. Entonces, esta es la onda 1, todo esto es la onda 1, que dio 9.000%, y la onda 2 empezaría para acá, podría seguir subiendo. Y podría seguir todavía subiendo muchísimo más.
9.000 está por 14.000. Por acá, 900, 900. Bueno, por acá. Podría subir hasta los 3 millones de dólares por Bitcoin. Y eso se va a ver en un futuro, yo no tengo absolutamente duda de eso. Pero obviamente pues eso ya es esperar el tiempo, ver cómo va la economía, porque igual la economía sí que influye en los movimientos de Bitcoin, pero igual también es los charts. Como estamos viendo las ondas impulsivas, yo por eso nunca cambié mi escenario alcista con Bitcoin, así lo continúo viendo y así lo seguiré viendo hasta que no vea cómo llega a estas zonas que marqué. Entonces, por lo pronto, mi escenario en los charts es a corto plazo alcista, pero hay que ver cómo llegan a las zonas de resistencias importantes para ver si sí tienen la fuerza suficiente y el volumen suficiente para romper todas las resistencias importantes, la resistencia importante del S&P 500, la resistencia importante del Nasdaq y también incluso la resistencia importante del dólar, porque si no rompes esta resistencia en las próximas semanas, se vería tal vez una corrección bastante grande. Entonces espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si tienen algo que comentar, me encantaría ver sus comentarios y escucharlos. Y ya por el día de hoy me despido, creo que volveré a hacer video. Hoy estamos a viernes, pues ya la próxima semana a ver si hemos visto realmente un cambio importante en el mercado o no. Entonces muchas gracias por llegar hasta acá. Me despido, adiós.